El hundimiento. La película comienza con el testimonio de una anciana que dice que debería estar molesta con la joven que era ella y su ingenuidad al ignorar lo que pasaba, aún sin ser nacionalsocialista. No puede olvidarlo. Noviembre de 1942. El Führer de la Alemania nazi, Adolf Hitler, invita a varias mujeres jóvenes a entrevistarse para el puesto de su secretaria personal. Traut Junge, una de las postulantes, le informa que es de Múnich. Hitler le toma una prueba escrita, pero ella, al estar muy nerviosa, se equivoca. El Führer no se molesta y le da otra oportunidad. La joven es elegida y se llena de alegría por el puesto. 3 años más tarde, el Ejército Rojo hizo retroceder a las fuerzas alemanas y rodeó Berlín, estando a 12 kilómetros del centro. En el 56 cumpleaños de Hitler, los rusos comienzan a bombardear el centro de la ciudad. En una reunión pública del partido, todos están nerviosos. El líder de las SS, Heinrich Himmler, sabe que el fin es inminente e intenta persuadir a Hitler para que abandone Berlín, pero Hitler se niega. Sin embargo, Himmler se va a negociar los términos de rendición con los aliados occidentales en secreto. Más tarde, el general Hermann Fegelein, ayudante de Himmler, también intenta persuadir a Hitler para que huya, pero él insiste en que ganará o morirá en Berlín. El médico de las SS, Ernst Günther Schlenk, recibe la orden de abandonar Berlín por la operación Clausewitz, aunque persuade a un general de las SS para que le permita quedarse para tratar a los heridos. En las calles, el padre de Peter Kranz, el niño soldado de las juventudes hitlerianas, se acerca a la unidad de su hijo y trata de persuadirlo para que se vaya. Este joven y otros ayudan a los soldados. Peter, que destruyó 2 tanques enemigos y pronto recibirá una medalla de Hitler, llama cobarde a su padre, huye y no le obedece. Tiempo después, en una reunión en el búnker del Führer, Hitler prohíbe al abrumado 9º ejército del general Steiner retirarse y en cambio ordena que organicen un contraataque. Más tarde, en la superficie, Hitler le otorga a Peter su medalla, aclamando al muchacho como más valiente que sus generales. Hitler habla con el ministro de Armamentos, Albert Speer, sobre su política de tierra arrasada. Speer está preocupado por la destrucción de la infraestructura de Alemania, pero Hitler cree que el pueblo alemán que queda atrás es débil y por lo tanto merece la muerte. Por otra parte, la compañera de Hitler, Eva Braun, organiza una fiesta en la Cancillería del Reich. En ese lugar, su cuñado Fegelein intenta persuadir a Eva para que se vaya de Berlín, pero ella prefiere ignorarlo. El fuego de artillería finalmente acaba con la fiesta. En el campo de batalla se informa al general Helmut Weidling que será ejecutado por supuestamente ordenar la retirada. Weidling llega al Führerbunker para librarse de sus cargos. Su acción impresiona a Hitler, quien lo asciende para supervisar toda la defensa de Berlín. Ernst Günther Schenk recibe la orden de llevar medicamento para los heridos, para lo cual se infiltra en territorio ya ocupado por los rusos arriesgando su vida. Cuando entra en el hospital encuentra cadáveres, a su vez de ancianos abandonados en las habitaciones del hospital. En otra reunión, Hitler se entera de que Steiner no atacó porque su unidad carecía de fuerza suficiente. Hitler se enfurece por lo que ve como un acto de traición y lanza una diatriba furiosa, gritando que todos le han fallado. Finalmente reconoce que la guerra está perdida, pero que preferiría suicidarse antes que irse de Berlín.
Eva Braun, al verlo salir, le da su apoyo al igual que muchos otros. Schenck es testigo de la ejecución de ancianos civiles por parte de la policía militar alemana, por negarse a participar en los combates. Luego de esto lleva las medicinas que le pidieron y se sorprende por la terrible situación de heridos y damnificados. Joseph Goebbels es informado que sus brigadas sin entrenamiento militar no son efectivas. Poco después llegan al centro de mando los hijos de Joseph Goebbels, junto con su esposa Magda. La madre de los niños los organiza para que visiten a su tío Hitler. Poco después se realiza una reunión entre los recién llegados y el Führer. La situación es grave y todos lo saben. Hitler habla abiertamente de la efectividad del suicidio con un arma en la boca, y Eva Braun dice que prefiere el veneno. En estas circunstancias, las secretarias también piden una dosis del veneno que el líder alemán les da. Eva Braun escribe una carta de despedida a su hermana, esposa de Hermann Fegelein. Le encarga objetos de valor y se despide de ella. Magda, por su parte, también escribe, despidiéndose de su hijo mayor. Ella le cuenta que Hitler intentó ayudarle a escapar, pero ella se negó. Sin el Führer no hay nada más por qué vivir, le dice. Es la razón por la que trajo también a los niños. Vemos a su vez que pasa esto, las batallas del ejército alemán y cómo los soldados son reducidos por el enemigo. Algunos, como lo de las juventudes hitlerianas, prefieren suicidarse ante este destino. Peter lucha en el frente, pero al buscar a sus amigos, los encuentra muertos. En la mañana vuelve con sus padres. Hitler recibe un mensaje del Reichsmarschall Hermann Göring, solicitando el liderazgo estatal. Hitler declara traidor a Göring. Speer hace una última visita al Führerbunker. Intenta convencer a Magda de irse también, pero ella se niega. Speer luego admite ante Hitler que ha desafiado sus órdenes de destruir la infraestructura de Alemania. Hitler, sin embargo, no castiga a Speer, quien decide abandonar Berlín. Durante la cena, Hitler se entera de las negociaciones secretas de Himmler. Escuchar que uno de sus seguidores más leales lo ha abandonado le enfurece y rápidamente ordena su ejecución. También descubre que Fegelein ha abandonado su puesto. Al ser este el contacto con Himmler, lo condena a muerte. Eva Braun no puede disuadir a Hitler, pero acepta su voluntad incondicionalmente. Mientras tanto, el médico del Reich de las SS, Robert Gravitz, ruega al Führer que le permita huir de Berlín, y tras la negativa de Hitler, se suicida junto con su familia durante la cena con granadas de mano. El 29 de abril de 1945, Hitler dictó su testamento privado y político a Troll Junge. Poco después se da un trámite privado. El registrador le pregunta a Hitler, siguiendo el procedimiento previsto en este momento, si es descendiente de arios, y él responde que sí. Luego de esto se casa con Eva Braun. El general de las SS, Wilhelm Mohnke, informa a Hitler que la Cancillería del Reich ha sido completamente rodeada por tropas soviéticas. Los cargos solo podrán ser ocupados por un máximo de un día. Para Hitler, esto significa que la única forma de escapar de la captura soviética es suicidándose. Definitivamente no quiere caer en manos del enemigo como un trofeo. Por lo tanto, habla a su ayudante Otto Gunze, que promete deshacerse de todos sus restos. Al negarse a rendirse, Hitler planea su muerte. Para esto llama a los médicos, que lo asesoran acerca de la forma de disparar y efectos del veneno. Poco después, envenena a su perra Blondie. Hitler se despide del personal del búnker. En ese momento, Magda suplica a su Führer que escape,
pero él se niega a hacerlo. La tarde del 30 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun se envenenaron con cápsulas de cianuro. Al mismo tiempo, él se dispara una bala en la cabeza. Luego, los cadáveres son incinerados en el patio trasero de la Cancillería del Reich, con gasolina en medio del bombardeo. Tras la muerte de Hitler, estalló una disputa en el búnker sobre si seguir luchando o capitular. Goebbels, como sucesor de Hitler, encarga al general Krebs que lleve a cabo negociaciones de paz con los soviéticos. Los rusos rechazan las negociaciones de paz y solo aceptan una rendición incondicional, que Goebbels rechaza estrictamente. Su esposa Magda, que no puede imaginar una vida sin nacionalsocialismo para sus hijos, le da una pastilla para dormir. Sin embargo, tuvo que obligar a Helga, de 12 años, a tomarla. Luego de esto, los mata con cápsula de cianuro mientras duermen. Muchos de los militares deciden suicidarse. La pareja Goebbels luego se pegará un tiro, mientras que los otros ocupantes del búnker abandonan las instalaciones e intentan escapar de Berlín en varios grupos. El 2 de mayo de 1945, el general Helmut Beitling pide a sus soldados que cesaran las operaciones de combate y se rindieran a las tropas soviéticas. Peter Kranz, de 12 años, regresa a su casa y encuentra que un grupo de merodeadores nazis mataron a sus padres. El grupo, dirigido por el general Monke, al que se había unido Gerda Christian y Troll Junge mientras huían del búnker, se encontró con formaciones de las SS rodeadas. Algunos oficiales de las SS se suicidan justo antes de ser capturados por el Ejército Rojo. Al estar rodeados, Troll Junge, siguiendo el consejo del profesor Schenk, camina entre los soldados soviéticos con la esperanza de que ella, como mujer, se salve de ser capturada. Espontáneamente, Peter Kranz, ahora huérfano, al verla salir le toma la mano, apareciendo como madre e hijo. Se abren camino a través del anillo de asedio ruso sin obstáculos. Peter encuentra luego una bicicleta y ambos salen de la ciudad lejos de la guerra. Al final escuchamos el testimonio de la verdadera Troll Junge. Ella dice que desconocía las atrocidades cometidas durante la guerra, pero al ver una placa conmemorativa de una fallecida de su edad, llega a la conclusión que la juventud no es excusa y que se puede encontrar la verdad. Fin. Este ha sido mi resumen de El hundimiento, película bélica de 2004 basada en hechos reales. Recomiendo verla por su calidad. Si el video te gustó o entretuvo, suscríbete y dale like. Esto ha sido El Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.